Bueno, vamos a ver entonces la integración por partes. Entonces, supongamos que f es una función derivable y recordemos la regla de la cadena que nos dice que la derivada de un producto de f y g, que también supongamos que es derivable, f y g. Entonces, sabíamos que la regla de la cadena nos decía que era el producto, o sea, la derivada del producto de f y g es, digamos, el primero sin derivar por el segundo derivado más y al revés. Primero derivado se podía cambiar el orden, era lo mismo, pero esta era la fórmula de eh, la regla de la cadena. Y entonces puedo reescribir esto en términos de antiderivadas, olvidándome de las constantes que se suelen poner cuando uno hace una antiderivada o una integral no definida. Entonces voy a decir que si yo dije que la derivada es esto, entonces esto sin derivar va a ser la integral de todo lo que hay de este lado. ¿No? F de x por g' de x más f' de x por gx de x. Y que esto obviamente es, por la propiedad de integrales, es la suma de integrales. Entonces, bueno, esto lo vamos a utilizar para la fórmula de la integración por partes. Vamos a hacer una sustitución simple que va a ser que u va a ser igual a f de x y b va a ser igual a g de x. Y ahora voy a transformar esto que está acá, esto con esto, de la siguiente forma. U es f, así que esto es u por g, que es b, es igual a la integral de, y ahora voy a decir f es u, y voy a decir que la derivada de g es db, más, en este caso vamos a ponerlo así, vamos a poner g de x primero, que es el b, por f' de x, que voy a decir que es du. Bien, entonces una forma de ver por qué hacemos el cambio ese de f de x igual a b se puede ver viendo lo que habíamos visto en el video del diferencial, las fórmulas de cómo representamos el diferencial en función de la función de una derivada y un incremento, digamos. Entonces, haciendo la sustitución, obtenemos esto, y ahora voy a reordenar esto, de modo que la integral de u de b es igual a v menos, y ahora paso eso para allá, y obtenemos b por du. Esta es la fórmula de integración por partes y es lo que vamos a usar para determinadas integrales, para resolver determinadas integrales. Entonces la fórmula de integración por partes. Entonces la idea que está detrás de la fórmula de integración por partes es que podamos reemplazar una integración difícil que es la integral de u de b, esta, por una más fácil que es b por du. Ese sería el precio a pagar. Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, la integral de x por e a la x, de x. Entonces esto va a tener la forma de u de b, o sea, tomemos u igual a x y el db que es igual a e a la x por dx. Porque como vimos la fórmula que nos dice u de b y luego vamos a transformar en esto. Entonces nuestro u es la x, el db es x por dx
Ahora solo resta seguir la definición. Entonces, ¿quién va a ser b? Bueno, b, si db es esto, b tiene que ser la integral de eso. Entonces, en este caso lo que estamos tomando es b'x igual a x, e a la x por dx. Entonces, b tiene que ser la integral de e a la x de x. Integrar esto, por supuesto, más una constante. Entonces el b es x más una constante. La constante después la junto al final, no hay problema con eso. Por eso vamos a tomar el caso simple donde c es igual a 0. Y acá tenemos u igual a x y por lo tanto du, si lo necesitáramos, hacer u', que es 1. El u', vamos de esa forma. Bien, entonces, es más, lo que podemos decir es que más fácil es decir que du es de x, ¿no? Porque lo que estoy diciendo acá es que el diferencial de u tiene que ser igual a la derivada de la x por el diferencial de x, que eso es lo que estaba en el video del diferencial, ¿no? Que habíamos visto. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos transformar esto en la parte que está en la derecha, con la expectativa de que se va a poder resolver esta integral de una forma más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la fórmula. Entonces vamos a escribir acá, para tenerla encima, la fórmula que es u de b igual u por b menos integral de b de u. Entonces esto es x por e a la x de x. Esto es igual a x por e a la x menos la integral e a la x de x. No hice más que reemplazar todo lo que dije acá, porque dije esto era la integral que me interesaba transformar con el método de integración por partes. U y b los tengo acá, esto es u, esto es b, que sea la x, el c lo definí con 0, así que es e a la x, el b, esto pongamos así, el u es el x, está acá, menos, la fórmula me dice b por du, el b lo tengo acá, que sea la x, du es dx, así que eso fue simplemente la transformación. Y por suerte lo que sucedió es justamente lo que esperábamos, la integral esta la convertí en esta integral que es más sencilla, ya sé cuánto es la integral de e a la x, que es e a la x mismo, y por lo tanto obtuve que es x por e a la x menos e a la x, y ahora si quieren pongo la constante, y entonces vamos a poner acá paréntesis para aclarar que esto viene de esta integral, y por lo tanto esto es igual a x, perdón, esto es e a la x, voy a sacar factor común e a la x, voy a quedar x menos 1 y la constante la pongo afuera, y pude entonces resolver esta integral es igual a esto, y lo pude resolver de una forma sencilla haciendo este método de partes, cambiando esta integral por esta que es más fácil. Entonces lo importante es que cuando uno tiene una integral como esta, o sea, tiene dos funciones, x por e a la x, ya sabe ahí que uno puede decir, podría intentar utilizar integración por partes. Para saber si puede llegar a tener éxito utilizarlo es pensar en que voy a tener que derivar una de las funciones e integrar otra de las funciones. Automáticamente lo que sé es que cuando yo derive una de las dos, tengo que pensar que a futuro, cuando utilice el método por partes, que eso me facilite las cosas. Yo sé acá que si derivo x, se va a transformar en un 1, y el e a la x no me importa integrarlo, porque la integral me da lo mismo. Entonces ahí va a ser provechoso. Si yo haría al revés, integraría este y derivaría el e a la x, no sería bueno porque esto incrementaría al integral x me quedaría x² sobre 2 y se complicaría aún más eh, la integral que me quede. Entonces, siempre yo sé que cuando
tenga dos funciones, como en este caso y la x y la x, voy a tener que decidir que el que va a entrar en la integral va a ser el que estaba y alguno de los dos derivados. Me conviene derivar el x, obviamente, y eso es lo que pasó. Y integrar el x, el e a la x, no tuvo costo, quedó igual. Y de esa forma intercambié una integral difícil por una más sencilla. En algunos casos, como en este, puede suceder que si uno tomaba el otro camino que mencioné, que para mí no convenía, pero en este caso vemos que la x queda igual, x cuadrado sobre 2 es integrar, y luego va a quedar el x igual, y esto integrado es e a la x. Perdón, acá es x cuadrado sobre 2, porque este integrado queda igual, por la fórmula, e a la x. Y lo que quiero decir con esto es obviamente que queda una integral más difícil tomando el otro camino. El camino a tomar es este. Otro ejemplo es x por logaritmo de x. Bueno, lo lógico sería derivar x, ya que así se va el x, queda un 1, y bueno, y después tendríamos que ver qué hacemos con la integral del logaritmo de x. Pero eso fue lo que utilizamos en el caso anterior. Pero en este caso, por ahí la integral del logaritmo de x puede ser complicada. No sabemos bien. Supongamos que no sabemos cuánto es la integral del logaritmo de x y entonces nos quedaría tomar el otro camino, que es integrar x y derivar logaritmo de x, ya que la derivada del logaritmo de x sí la tenemos. Y en ese caso entonces vamos a tomar, según la notación que teníamos antes, que u sea logaritmo de x y que db sea x por dx. No, acá me olvidé el de x. Entonces el du automáticamente va a ser 1 sobre x por dx y el b tiene que ser x cuadrado sobre 2, ¿no? Integrando esto. Bien, entonces ahora lo único que vamos a hacer es, sabiendo la fórmula, que la escribo una vez más, u por db es igual a v menos integral de b de u, podemos reemplazar entonces cada una de las funciones. U y b ya las tenemos, es el logaritmo de x por x cuadrado dividido 2 menos la integral de b lo tenemos acá, x cuadrado sobre 2, du está acá, es 1 sobre x de x. Bueno, lo que podemos ver es que una x se va con el cuadrado, y eso hace que nos quede, por un lado, el logaritmo de x por x cuadrado sobre 2, menos la integral de 1 medio, voy a sacar el 1 medio afuera, y nos queda un x por dx. Y esa integral la sabemos. Entonces por un lado nos queda x cuadrado sobre 2 por logaritmo de x, menos 1 medio la integral de x, que es x cuadrado sobre 2. Y ahora sí ponemos la constante. Entonces para reescribir esto es x cuadrado dividido 4, ¿no? 4 ahí. Va a aparecer un 2 de este lado, ¿no? Porque acá hay un cuarto y acá hay un 2. O sea, porque quise sacar un cuarto de factor común, podría no haberlo hecho. Voy a sacar un medio. Menos 1 más una constante. Inclusive la integral del logaritmo de x la podemos hacer por partes, tomando obviamente que u sea el logaritmo de x y que el db sea dx directamente, que eso automáticamente va a hacer que mi b sea x y el du sea 1 sobre x de x. Entonces, esto va a dar, primero esto es u por b, logaritmo de x por x, voy a ponerle x acá, menos la integral de, como habíamos dicho, b por du. B es x, du es 1 sobre x por dx, esto queda x por logaritmo de x menos la integral de 1 de x, así que esta integral es igual a x por logaritmo de x menos x más una constante, o lo podemos escribir como x por logaritmo de x menos 1 más una constante. Así que también la integración por partes nos sirvió inclusive para saber cuál es la integral del logaritmo de x.